establece la exoneración de derechos arancelarios a la importación para bienes de la canasta básica. En esa normativa, algunos de ustedes ya estarán familiarizados con ellos, se llena una declaración jurada también dentro de la misma declaración de pertenencias. Se agrega un texto que contiene esa declaración jurada y se hace de manera electrónica, es decir, no se cargan nuevos documentos a la declaración de mercancías, a la DUCA, no se agregan documentos electrónicos adicionales a la DUCA, ni debe de presentarse un formato físico. Lo que hemos tratado es de establecer un mecanismo sencillo que permita dar cumplimiento a esta disposición. Y la forma es a través de un texto, por medio del cual el importador se compromete o declara bajo juramento que los bienes que está importando no vulneran de ninguna manera las normativas de protección de los derechos laborales en materia de trabajo forzoso obligatorio. Ese texto se agrega en la página de información adicional, quizás para que aquellos que no están tan familiarizados con las declaraciones de mercancía en su formulario electrónico, la declaración de mercancías en su formato electrónico y la DUCA también en su formato electrónico, tienen un campo dentro del mismo formulario electrónico que permite redactar o consignar texto. Entonces, en ese campo, envía el importador consignar su declaración jurada. Su declaración jurada de que los bienes no transgreden los derechos laborales en materia de trabajo forzoso, obligatorio e infantil. ¿Qué regímenes aduaneros son aplicables para este cumplimiento o esta obligación? Los regímenes aduaneros aplicables son, primero, importación definitiva, el régimen de zonas francas y el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Y eso sí hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de importación definitiva, régimen de zona franca y régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Eso de por sí ya me excluye. Sé que habrá preguntas al respecto. ¿Incluye las exportaciones? ¿Incluye los traslados entre beneficiarios del régimen? La respuesta es no. Solo se incluye el trámite de ingreso, admisión temporal para perfeccionamiento activo. Trámite de ingreso, los ingresos son las famosas guías. Excepciones a esta regla, o digamos a esta obligatoriedad. Si bien en el documento no ha quedado claro, pero si nos han externado esas dudas, queríamos hacer una aclaración. Por ejemplo, estas operaciones no van a aplicar el tema de menaje de casa. ¿Por qué no aplican el menaje de casa? Recuerden que el menaje de casa son bienes y enseres de lugar nuevos o usados que una persona está trayendo para trasladar su residencia definitivamente al país. Los beneficiarios, por ejemplo, de la ley de beneficios a la diáspora y a la movilidad humana, no van a tener que presentar esta declaración jurada. Otras operaciones para las cuales tampoco es necesaria esta presentación de declaración jurada, las operaciones de declaración simplificada en IEM, las operaciones de compras en línea, que son las IRL4, las operaciones que se hacen de paquetería a través de IMS4. ¿Por qué? Porque estas responden a compras por medios electrónicos que normalmente hacen particulares a través de plataformas y que ingresan a través de los servicios proporcionados por una empresa CURI. Pero estamos hablando de las declaraciones simplificadas de CURI. Si un courier, a través de un courier se gestiona una operación normal de importación, una DUCA de importación normal, entonces ahí sí tiene que gestionar el tema de declaración jurada. Formato, un tema importante. Si bien nosotros estamos proporcionando como Dirección General de Aduanas un formato sugerido para el cumplimiento de esta obligación, ese formato no es obligatorio. ¿Qué significa que no sea obligatorio? Que ustedes pueden adaptar su propio formato, eso sí, cumpliendo con las indicaciones que se dan en el mismo boletín. Es decir, no lo tienen que utilizar, o sea, es nada más una referencia que ustedes pueden utilizar de cómo se debe redactar la declaración jurada, pero ustedes pueden utilizar la propia, siempre y cuando
se respeten los parámetros mínimos que se establecen en el mismo boletín. Quiere decir que no es obligatorio, reitero, seguir el formato que nosotros proporcionamos. Solo está como referencia para que se pueda auxiliar del mismo. Otro tema importante, las DUCAS F. ¿Por qué no se incluyen las DUCAS F al inicio de esta implementación? En primer lugar, porque queremos que esta implementación sea gradual y sea lo más sencillo para ustedes y que no les ofrezca complicaciones en el proceso de despacho. Y en el caso de las DUCAS F, no hay participación de agente aduanero. Si no hay participación de agente aduanero, por lo menos de carácter obligatorio, yo sé que muchos de ustedes cuando hacen un trámite de agente aduanero gestionan con su agente que encargue los documentos de respaldo, pero realmente ese trámite no es obligatorio, sino que es opcional. Entonces, como es un trámite opcional, la contratación del agente aduanero para poder realizar el trámite o la transmisión electrónica de todos los documentos de respaldo de la DUCA-F, por ese motivo, haber imposibilidad de poder completar la hoja de información adicional del formulario electrónico de la declaración. Entonces, hemos dejado pendiente la implementación para la DUCA-F. Es un tema que estamos trabajando y cuando ya se tenga listo, pues se les informará oportunamente para que puedan aplicar. Y vamos a los datos del importador. Muy importante y es clave. Primero, ¿qué datos tengo que utilizar para llenar la declaración jurada en el formulario de la DUCA, en la página de información adicional de dicho formulario electrónico? Primero, deben ir los datos del importador. ¿Por qué deben ir los datos del importador? Yo sé que muchos me van a decir, mire, pero los datos del importador van ya en la declaración. Sí, es cierto, pero recordemos que la obligación es del importador. Que el agente aduanero le va a ayudar a colocar ese dato en la declaración. Nos vamos a apoyar con el soporte técnico de los agentes aduaneros que ya realizan las declaraciones, pero los agentes aduaneros no lo van a hacer en nombre propio, van a consignar este texto en representación de ustedes y por eso tienen que llevar los datos del importador. Adicionalmente, deberá de llevar los datos de la persona que en nombre de la empresa, de la sociedad o del importador es que está llenando o está expresando esa declaración jurada, el nombre de la persona natural y su cargo dentro de la compañía. Y adicional deberán consignarse los datos, por ejemplo, el NIP de la sociedad, su número de registro de contribuyentes, si aplican, porque sabemos que hay usuarios de zona franca, de DDA, que no necesariamente van a ser contribuyentes de IVA, y el DUI de la persona. Claro, si es una persona natural, este dato se excluye y solamente van a completar los datos de la persona natural. Y su domicilio, nada más, esa información en la que van a consignar. Adicionalmente, que deben de agregar como punto 2, que es el contenido de la declaración jurada. Y básicamente la parte 2 de la declaración es la misma declaración jurada la que deben consignar. Tienen que manifestar de forma expresa, bajo juramento, es una manifestación expresa bajo juramento, por medio de la cual se declara que las mercancías sometidas a despacho aduanero no han sido fabricadas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, obligatorio o trabajo ilegal. Esa es la información básica, eso es punto 1, punto 2, es la información básica que tiene que contener la declaración jurada. Claro, nosotros hemos proporcionado un formato sugerido, pero reitero, ese formato sugerido no es obligatorio, sino que es opcional. Incluso ustedes pueden tomar los datos que están ahí y la pueden adaptar a la forma en que ustedes la vean más conveniente. Reitero, respetando el punto 1 y el punto 2. Ya hemos tenido usuarios que se han acercado a nosotros para preguntarnos o darnos algunas propuestas de texto de redacción de la declaración jurada. La verdad es que hemos visto que han sido muy acuciosos y realmente han ideado para uso particular, para uso propio,
de formatos de declaración jurada que se adaptan a todo lo que es requerido, sin necesidad de usar el formato sugerido por parte de la Dirección General de Gobernación. Aprovecho para indicar para todos aquellos que tengan inquietud de cómo se va a llenar la declaración jurada, cómo se va a presentar. Reitero aspectos que ya hablamos anteriormente. Uno, no se va a cargar ningún documento. La declaración jurada, la forma de cumplir con estos requisitos no es agregar otro documento, ya sea en digital o en físico. No estamos pidiendo que agreguen otro documento, si es por una Word, que lo escaneen y lo carguen a la plataforma. No. Y tampoco les estamos pidiendo, en el caso de la DUCAF, que nos lo presenten en físico al momento de hacer su despacho. La forma es sencilla y tiene aplicación tanto en Ciudadanía Word y en Ciudadanía Más. En primer lugar, paso 1, su agente aduanero, su apoderado especial aduanero, para quienes tienen su propio apoderado especial, ingresarán al sistema con sus credenciales de usuario. Van a acceder los agentes y los apoderados especiales, tienen sus credenciales de usuario para poder acceder. Localizarán y crearán la declaración de mercancías a la DUCA o la DUCA correspondiente a esa información. Eso lo hace el agente aduanero a través de sus asistentes o de forma personal. Paso 2. Cuando esté completando la DUCA se va a dirigir a la sección hoja de información adicional. Tanto el formato de declaración en Ciudadanía Más como el formato de declaración en Ciudadanía Word tienen este apartado. Es un apartado dentro del formulario. Y ahí van a consignar la declaración jurada. Van a colocar el texto, nombre del importador, el nombre de la persona que está firmando el nombre o que está suscribiendo la declaración jurada en nombre del importador, la información de los documentos de identidad y el número de identificación tributaria, etc. Una vez digitada, esa y la tienen que digitar, digitar en ese apartado. Una vez hayan completado ese paso, prácticamente lo que tiene que hacer el agente aduanero o su apoderado especial aduanero sigue con el proceso de despacho de la operación. Si estamos hablando de Ciudadanía Ciudadanía Word, van a tener que registrar la declaración, completar el registro, agregar la documentación de soporte, firmarla electrónicamente, solicitar la orden de levante, etc. El proceso que ustedes ya conocen. Y si en Ciudadanía Más, lo van a tener que generar la DUCA, referenciar los documentos de soporte que lleva, llenar la página de información adicional y completar con el proceso de firma para que ya la puedan presentar físicamente en la delegación de aduanas correspondiente, porque así funciona el modelo de Ciudadanía Más. Hay algo muy importante, cualquiera pensará, mire, ¿qué pasa? Pero la declaración no va jurada. Hay que recordar que en sí la declaración de mercancías o la DUCA es una declaración realizada bajo fe de juramento. Muchos de ustedes no la hacen directamente, no la hacen a través de un apoderado especial que tengan dentro de su empresa. La mayoría la hace a través del agente aduanero. El agente aduanero da fe del contenido de la declaración y que ustedes le han proporcionado la información. Igualmente, se va a hacer con esta información la declaración jurada, que contiene el nombre del importador, contiene el nombre de la persona dentro de la empresa que está haciéndose responsable de esa declaración, se consigna como texto. Y cuando se firma por parte del agente aduanero, queda válida la operación. Pero el agente no firma como responsable directo, sino que lo está haciendo en representación del usuario, tal cual hace todo el proceso de despacho hoy en día. Reitero que hemos ideado este mecanismo para que sea sencillo de aplicar por ustedes, que no tengan que estar requiriendo de documentación adicional y que se les facilite el proceso de importación, que no se vea como una traba adicional o como una traba a la facilitación del comercio. Por último, y antes de dar al paso a la fase de preguntas y respuestas, voy a reiterar los números de contacto, los enlaces de contacto a los cuales pueden dirigir cualquier duda que tengan al respecto. Correo electrónico, usuario@aduana.gov.sb, teléfono de contacto 2244-5182, 2237-5182. El número de WhatsApp, donde nos
pueden contactar también, 7073-8768. Y perdón porque está repetido el correo, por eso son nuestra información para que nos puedan contactar. Ahora vamos a dar paso a la etapa de preguntas y respuestas. Para eso, la compañera, la licenciada Alma López de la Unidad de Asuntos Internacionales nos va a ayudar a ir leyendo sus preguntas y yo voy a proceder a responder. Igual, si hay un tema que debamos considerar, pues lo vamos a tomar nota para ver si hay necesidad de hacer algún ajuste o tomar en conciencia. Pues, adelante, licenciada López. ¿Cómo los importadores salvadoreños van a garantizar que sus proveedores en Asia, por ejemplo, cumplen con la normativa de no trabajo forzoso ni trabajo infantil, tomando en cuenta que muchas veces esos proveedores no son los fabricantes sino comercializadores? Perdón, adelante, licenciada López. ¿Me puede repetir, por favor, que se cortó una parte de la pregunta? La repito, consulta del licenciado Douglas Flamenco. ¿Cómo los importadores salvadoreños van a garantizar que sus proveedores en Asia, por ejemplo, cumplen con la normativa de no trabajo forzoso ni trabajo infantil, tomando en cuenta que muchas veces esos proveedores no son los fabricantes sino comercializadores? Muchas gracias por esa pregunta. Y creo que también nos sirve mucho para contextualizar. Yo creo que no, reitero, creo que no van a hacer algo diferente a lo que no hacen actualmente. ¿Y a qué me refiero? Actualmente, por ejemplo, si ustedes son un importador de alimentos, bebidas, productos químicos, equipos de refrigeración, ustedes ya requieren información a su proveedor antes de importar. Y lo hacen con la debida diligencia. ¿Qué información requieren? Por ejemplo, si tiene algún permiso fitosanitario, certificado de libre venta, hoja de seguridad del producto, certificados de eficiencia, certificados de prueba, etc. Ustedes ya piden toda esa información. ¿Para qué lo hacen? Lo hacen porque aquí en El Salvador tienen que cumplir requerimientos, autorizaciones de importación, registros de importación con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, autorizaciones de importación, por ejemplo, con la Dirección de Energía, Minas y Hidrocarburos, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etc. Con varias instituciones. ¿Ustedes qué hacen actualmente? Se preparan antes de la importación, gestionan con la debida diligencia la información que requieren de su proveedor para poder realizar la importación. Pues esto es algo bastante similar. E incluso voy a poner otro ejemplo. Lo que hacen con las certificaciones de origen. Cuando ustedes van a aplicar algún tratado de libre comercio, muchas veces quien les mandan el producto no es el productor. Quien se los está remitiendo es un comercializador, tal cual se mencionaba en la pregunta. ¿Y qué le piden ustedes? Un certificado de origen, firmado por el exportador. Y en algunos tratados también se exige la declaración de origen, firmada por el productor. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer, obviamente es una gestión que tienen que realizar ustedes con sus proveedores, es, por favor, remitirme la información que me sustente que las mercancías que están siendo importadas no se han fabricado, elaborado total o parcialmente, vulnerando estos preceptos laborales relativos a prohibición de trabajo forzoso obligatorio o infantil. ¿Podemos continuar con la siguiente, licenciada López? Sí, tenemos una consulta del señor Eric Perdón. La persona que da fe en la declaración jurada debe ser apoderado, representante legal, gerente o encargado. Muchas gracias por la pregunta, también una pregunta muy válida. Nosotros recomendamos que tenga ustedes en las empresas y en las sociedades, hay personas que están autorizadas para suscribir en nombre de la empresa determinados actos, celebrar contratos, por ejemplo, hacer contrataciones de personal, proveer servicios, pagar, etc. Dentro de las empresas funciona un mecanismo de control que garantiza que no cualquiera puede suscribir determinados actos que
que obligan a la empresa. Por ejemplo, también, si hay una aceptación de cargo en un proceso aduanero, pues ustedes tienen a alguien que lo suscribe. O si hay alguien que va a suscribir las certificaciones de origen de las exportaciones que ustedes realizan, ustedes designan a alguien dentro de la compañía para que lo haga en nombre de la empresa. Y realmente solo esa persona puede hacerlo, o esas personas que han sido designadas. No debería ser cualquiera. Entonces, en esto también nosotros recomendamos, para efectos de control de ustedes, que sean una o varias personas, quizás varias, porque a veces por temas de algún compromiso, etcétera, no todos están. Claro, pero ustedes tienen que llevar el debido control de quién va a ser la persona o personas encargadas de esa tarea dentro de su empresa. Siguiente. Siguiente consulta. Entiendo que los regímenes de depósito de aduanas y de admisión temporal no requieren, pero si se nacionaliza, entonces sí, al momento de la IM4. Correcto, muy bien, como lo señaló la persona que hizo la consulta, para admisión temporal y para depósito de aduaneros, como son regímenes de almacenamiento y todavía no sabemos si las mercancías efectivamente van a ser importadas definitivamente al país, entonces al momento del registro de esas declaraciones de admisión temporal o depósito aduanero no va a ser requerida la declaración jurada. Solo será requerida si esa admisión temporal, si ese régimen de depósito se transforma en una importación de producto. En ese momento se generaría la obligación. Siguiente, por favor, licenciada López. Consulta de Efraín Ceseña. Otra consulta, ¿la declaración jurada sería independiente del país de origen o hay orígenes específicos que la deben llevar? Es independiente del país de origen. Por el momento es una obligación que aplica de forma genérica para las importaciones, con independencia de dónde provengan las mercancías. Consulta del señor José Mena. En Sidnea Más ¿se debe emitir físicamente la declaración jurada y llevarla a la aduana? Como comentaba yo hace un momento, y muy buena pregunta porque sirve para reiterar, y esa es la idea precisamente de este tipo de método, que aclaremos todas las dudas, inquietudes o si algo no lo tenemos muy seguro. En ese caso, no se debe agregar ningún documento en físico. No, la aduana no va a requerir que se presenten documentos físicos o documentos digitalizados escaneados. ¿No? Basta con consignar el texto en el formulario electrónico de la declaración de mercancías o de la DUC. Con consignar el texto es suficiente y se da cumplimiento a este tema. Siguiente, por favor. Consulta de María Eugenia Quiñón. ¿Esta declaración jurada será necesario ponerla a partir de qué fecha para hacer los trámites? La fecha de implementación de esta obligatoriedad, como se establece en el boletín, es el 1 de junio. Por el momento, esa es la fecha que hemos considerado para la implementación de esta modalidad. No sé si hay más preguntas, licenciada López. Recuerden que la forma de participación es a través de un enlace para preguntas y respuestas. Consulta de Maynor Molina. En el caso de importaciones consolidadas, en las que, por ejemplo, vengan 10 facturas de distintos proveedores y se haga una sola IM5, entiendo que únicamente se presentará una declaración jurada por IM5. Correcto. Tal cual lo menciona la persona que hace la consulta, efectivamente, solo será necesario una declaración jurada por declaración, por IM5 o por DUC. Si vienen varias facturas en esa operación y en esa declaración, no será necesario agregar una por cada factura, sino que será por declaración. Consulta de Mauricio Ventura. Dentro del anexo indica uno de sus campos a llenar es colocar la leyenda declaro que las mercancías detalladas en la declaración de mercancías no, línea,
pero en ese campo no lo podremos completar porque no tenemos el registro del mismo. ¿Cómo se procederá? No es viable realizar una rectificación. Eso, como les reitero, mencionaba hace un momento, ese formato es un formato sugerido. No es necesario utilizar eso. Los datos mínimos que debe de reunir la declaración jurada son nombre del importador, si es una persona jurídica, nombre de la persona que se responsabiliza por esa declaración jurada. No es necesario colocar el número de declaración porque se entiende que está certificando el contenido de la declaración, de la presente declaración. Así que no es necesario colocar el número. Nosotros lo dejamos con formato sugerido, pero no es necesario incorporarlo. Por lo cual, como muy bien dice la persona que hacía la consulta, si yo todavía estoy en etapa de registro y no tengo número de DUCA, entonces, que es el si nada más margen el inconveniente, entonces no le vamos a pedir que haga una rectificación para quitar. Bastará con mencionar las mercancías amparadas en la presente declaración no han sido elaboradas total o parcialmente, vulnerando las restricciones a trabajo forzoso obligatorio. Consulta de Guadalupe Correa. En nuestro caso, muchos de nuestros repuestos se compran en línea, Amazon, eBay, AliExpress, entre otros. En este caso, ¿cómo podemos dar fe que estos suministros no han sido producidos con trabajo forzoso o infantil, si no se tiene mayor información del producto y no se trae con courier? Sí, tendrían, esa es una responsabilidad que tiene que asumir el importador de verificar con quién está comercializando o con quién comercia. Realmente, dadas las vulneraciones, la vulnerabilidad de las operaciones de comercio exterior, y hemos visto que las organizaciones criminales, no solo en el tema de vulneración de derechos laborales, sino que en el tema de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera, de cualquier ilícito, las organizaciones criminales internacionales, precisamente donde buscan permear es a través de las operaciones legítimas. Por eso es que nosotros como Dirección General de Aduanas promovemos mucho el programa de operador confiable. Y el programa de operador confiable, una de sus bases es que yo como proveedor, para poder garantizar la cadena de suministro, tengo que saber con quién estoy comercializando, quién es, si realmente es un comerciante legítimo, ¿sí? De cómo está fabricando estos productos. No será un criminal con quien estoy yo tratando. Entonces, la invitación es que aquellas empresas que no estamos hablando de compras por courier de bienes de uso personal, ¿verdad? Sino que ya estamos hablando de bienes para comercialización, distribución o para fabricación de productos. Entonces, debería ser aliarse con comerciantes que puedan garantizarles a ustedes que no se está vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores o que no se está vulnerando normativa internacional. Consulta de Ana Carmen López. El representante de la empresa que se relacione en la declaración jurada tiene que ser el representante legal o puede ser algún otro colaborador de la empresa, por ejemplo, jefe de importaciones. Sí, muy buena pregunta, Ana Carmen. Sí, efectivamente puede ser cualquier otra empresa. O sea, no es necesario que el representante legal de la empresa lo haga. Hace un momento alguien consultaba, miren, la diligencia. Nosotros no les estamos pidiendo firmen o cumplan con un requisito sin verificar si efectivamente así es. Por ejemplo, tocará a cada empresa verificar con su proveedor. Mira, necesito que me certifiquen que el proceso productivo tú no incumplís ninguna normativa de trabajo forzoso obligatorio de infantil. Que me proporciones la información, porque en función de eso yo tengo que hacer un proceso de importación y validar que efectivamente e informar a la autoridad aduanera que efectivamente sí es, que se respetan los derechos laborales. Entonces ustedes tienen que gestionar con sus proveedores esa información, tal cual hacen, por ejemplo, cuando traen materia prima, cuando traen productos químicos, cuando traen alimentos, cuando traen bebidas, que ustedes gestionan antes esa información. Ustedes para la certificación de origen o cuando van a hacer un tratado piden la información
respaldo para poder hacerlo. Entonces, esa misma gestión y diligencia tienen que abordar con este tipo de operaciones y con el cumplimiento de esta obligación. Consulta de Xiomara Castellón. ¿La declaración jurada puede cubrir por proveedor un tiempo de 6 meses o un año, por ejemplo? Por el momento no hemos verificado un mecanismo de esa naturaleza y lo que sí tenemos claro es que ahorita sería por importación. No se han dilucidado que vaya a ser una declaración jurada por, digamos, por un periodo de 6 meses. No lo hemos visto de esa manera, tomamos nota de la sugerencia, que ya no las han hecho otros usuarios, entonces vamos a estudiarlo para ver si Consulta de Efraín Ceseño. ¿Qué consecuencias tiene no adjuntar la declaración jurada en la DUCA o si lleva errores? Realmente tiene que tener mucho, como todo dato en la declaración. Por ejemplo, un error en la clasificación nacional conlleva una infracción y posiblemente pago de impuestos complementarios. Un error en el origen igual puede llevar una infracción y el pago de impuestos complementarios. Un error en la declaración jurada o que no tenga datos correctos podría llevar alguna responsabilidad, sí, pero no en materia aduanera. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos tipificaciones para ese tipo de datos. ¿Qué es lo que hacemos o qué vamos a hacer con esa información conforme ustedes nos la compartan? Y que lo dice el mismo boletín. Vamos a activar mecanismos, vamos a trasladar la información al Ministerio de Trabajo como ente competente para verificación del cumplimiento de derechos laborales, como parte aplicadora de los compromisos de El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces vamos a informar a ellos, a que ellos en todo caso implementen los mecanismos de control que legalmente sean aplicables. Consulta de Kelly Alas. En el caso no se guarde la página de información adicional o se olvide, ¿se podrá agregar carta de corrección con todo el texto? Sí, eso podrían hacerlo igual que una declaración normal de mercancías. Ustedes saben que si se emitió algún dato, etcétera, no necesariamente que conlleve pago de impuestos, etcétera, conforme al artículo 14, literal A de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, ustedes pueden corregir, pueden presentar una solicitud de rectificación y agregar. Y tal cual lo dice el tanto, es sin responsabilidad para ustedes, sin el pago de ninguna multa, al igual que lo establece el artículo 330 del recaudo. Siempre y cuando no hayan iniciado los controles de la aduana. Eso sí. Consulta de Efraín Ceseño. Y en el caso que los representantes de la empresa cambien, bajo este escenario, ¿habría que rectificar a posteriori o cómo funcionaría este tema? Perdón, ¿me podría repetir? Y en el caso que los representantes de la empresa cambien, bajo ese escenario, ¿qué habría que rectificar a posteriori o cómo funcionaría este tema? ¿Cómo funcionaría la rectificación? No sé si entendí bien la pregunta, pero entiendo que cómo funcionaría la rectificación. Ustedes tienen que hacer uso del mecanismo de rectificación que está publicada en una disposición administrativa de parte de la DGA. Ahí se establece cuáles son los mecanismos de rectificación para con posterioridad al despacho. Básicamente se llena un formulario, ese formulario se envía a la mesa de trabajo. Sí, correcto, nosotros no pedimos, nuestra idea no es, miren, por producto pidan la información o hagan una certificación por producto, no. Ustedes, la idea es que validen con su proveedor, ese proveedor puede ser que les envíe varios productos. Lo que van a certificar o lo que le van a pedir en respaldo es que efectivamente lo que él les exporta, lo que él les provee, los bienes son los que cumplen con esta disposición o que no vulneran de forma alguna las restricciones que hay para trabajo forzoso, trabajo infantil obligatorio a nivel internacional.
Y la certificación va a ser por declaración. Una vez ustedes cuenten con su respaldo, ustedes pueden certificar sin ningún inconveniente las demás operaciones que tengan de ese proveedor. Consulta de Rosa Elba Castillo. En caso que se utilice el perfil del apoderado aduanero, pero que en la declaración jurada comparece el representante legal, ¿cómo procederá la firma electrónica? Perdón, licenciada, ¿podría repetir? Con gusto. En caso que se utilice el perfil del apoderado aduanero, pero en la declaración jurada comparece el representante legal, ¿cómo procede la firma electrónica? ¿Es válido? En el caso de los apoderados especiales aduaneros, yo consideraría que no necesitan que se consigne la información por parte del representante legal. ¿Por qué? Porque el apoderado especial aduanero precisamente ya tiene un poder emitido por la sociedad, en el cual le acreditan y lo facultan para que él haga todas las declaraciones necesarias o todos los procesos de despacho aduanero de la compañía. Ya tiene un poder. Claro, ustedes podrían modificar el poder a agregar que una cláusula en la que se indique que lo van a facultar también para ello. Pueden agregarlo, pero realmente no es necesario. Él ya cuenta con un poder para hacer esa gestión en su nombre. Y se entiende que lo que él consigna en la declaración es el nombre de la empresa. Eso es en el caso específico de apoderados especiales aduaneros, que es un caso diferente a los agentes. Consulta de Yasmín Alas. De acuerdo a lo comentado hace un momento por usted, entonces, significa que certificados de origen, EUR1, certificados de libre venta o certificados de calidad, análisis, etc., este tipo de documentos se pueden utilizar como respaldo para nosotros poder emitir la declaración jurada. ¿Es recomendable esta práctica? En los documentos como el EUR1, certificados de origen, certificados de libre venta, son respaldos para ustedes, pero para diversos trámites. Por ejemplo, el certificado de origen es un respaldo para ustedes, sí. ¿Para qué documento? Para la declaración de importación. Y principalmente, si están haciendo uso de las preferencias arancelarias que se contemplen en un tratado de libre comercio. Entonces, si están haciendo uso de eso, necesitan el certificado. Si están haciendo un trámite de registro de un producto nuevo, que no han traído un producto alimenticio, toda la información que les provea el exportador, su proveedor, va a servir para el trámite de importación, va a ser un respaldo para hacer la gestión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria y poder importar el producto. Entonces, todo eso es un respaldo, toda esa información es un respaldo. Esa la puse como ejemplo, no es respaldo para la declaración jurada, que estamos hablando este día. Esos son respaldos para otros trámites. ¿Qué me refería yo con el ejemplo que puse anteriormente? Que si ustedes quieren un respaldo para certificar o declarar bajo una ley que las mercancías cumplen con lo regulado en el artículo 27, lo que deben de realizar de forma diligente es contactar a su proveedor para que les comparta la información que respalde esa certificación. Mire, usted tiene me puede certificar que su proceso productivo no incurre en incumplimientos, vulneraciones a sus derechos laborales. Y te lo puedo certificar, aquí está una nota escrita donde lo estamos certificando. Ese sería su respaldo. Consulta de Vilma Mon. ¿La declaración jurada deberá estar autenticada o certificada por abogado? No es necesario, ya que la declaración jurada que estamos viendo para cumplir con este requisito no es un formato adicional, no es que la va a firmar su representante, se la llevan al notario y después la escanean y la suben a la plataforma, ¿no? O tampoco es que me lo van a presentar en físico. No va a ir firmada, es un texto que se coloca en el formulario electrónico de la DUCA y en la página de información adicional. Y no lleva firma, ¿por qué? Porque al momento de firmarse la declaración de mercancías electrónicamente por el agente aduanero, se envía toda esa información a la dirección general. Consulta de María Eugenia Quiñones.
Para el régimen de zonas francas, esta declaración jurada aplica también para compras nacionales que hacemos con una IM5 al formalizarla, o para una IM5 que hacemos para formalizar un traslado recibido de otra zona franca. Aplican únicamente para ingresos. Para ingresos no aplican para traslados, sino operaciones que originan el traslado, es decir, ya una zona franca lo introdujo y esta solo lo está moviendo a otra zona franca a través de un traslado definitivo, o puede ser un traslado temporal, pero lo único que el traslado temporal sí ya no hay IM5, pero solo para eso, para esas operaciones. Consulta de Mercedes. Okay. Sería la última consulta que tenemos por el momento. Las personas autorizadas es necesario llevar al Ministerio de Trabajo o a la DGA ese detalle de quiénes de la empresa estarán autorizados para firmar estas declaraciones juradas. No es necesario. Esa es una información que es de la empresa. Si hubiera necesidad de que nos entreguen información adicional, tal cual lo dice el artículo 27A y tal cual se establece en el boletín, entonces nosotros la requeriríamos, pero no es necesario que nos lleven el detalle de las personas autorizadas para firmar. Una consulta más, de Yasmín Alas. Para el caso de importación de muestras de materias primas, medicamentos, etc., de uso veterinario, ¿también se debe emitir la declaración jurada? Para importaciones definitivas de cualquier producto se debe consignar la declaración jurada. Muchas gracias, licenciado. Por el momento no tenemos más consultas. Ok, veo que se han cargado dos más, pero no estoy seguro. Me da un mensaje de texto más. Acabamos de recibir otra de Yasmín Alas. ¿Es recomendable solicitar declaración jurada a cada uno de nuestros proveedores para nuestro respaldo, o qué tipo de documentación a que se refiere con diligencias? Pregunto para proceder de la mejor manera y cumplir con los requisitos. Sí, yo recomendaría que ellos necesiten una constancia. Puede ser una constancia, puede ser una declaración, la información que ellos consignen en la cual indiquen que su proceso productivo en la elaboración, fabricación de los bienes que les están enviando a ustedes, no se vulneran los derechos laborales y no se vulneran las restricciones al trabajo forzoso, obligatorio e imperativo. Es lo único que necesitan. Ese ya es su respaldo, que ustedes ya han hecho la validación correspondiente antes de la importación. Y ese no nos lo van a entregar a nosotros, ese no es para que nos lo entreguen a nosotros, ese es para que ustedes cuenten con ese respaldo de que consultaron con su proveedor y obtuvieron respuesta. Consulta de Cecilia Melada. ¿Las compras locales que hacen los DPA aplican? No aplican las compras locales. ¿Por qué? Porque no es una importación. Eso es una compra local. Una importación es bienes que proceden del exterior, entonces no aplicaría. Pregunta de Janet Castillo. Para los agentes de carga, transportistas, ¿cómo afecta esta reforma? A los agentes de carga y transportistas no nos afecta realmente. ¿Por qué? Porque ellos no hacen declaraciones de importación. Realmente la medida es en el proceso de despacho de importación, de ingresos a zona franca, ingresos al DPA o nacionalizaciones. Los transportistas no tienen ningún tipo de participación, a menos que ellos por sí mismos estén importando algo, al igual que los agentes de carga. Si ellos están haciendo la importación a su nombre, no se los involucra, pero es su carácter de importador, no es su carácter de agente de carga o transportista. Consulta de Kelly Alas. En el caso IM5 que provengan de Centroamérica también aplica, ya que la DUCAF aún no se implementará. Sí, en el caso de DUCAF todavía no, o sea,
hay que tomarlo muy en cuenta. Si ustedes van a hacer el proceso de nacionalización al país con DUCA-F, la DUCA-F no tenemos este mecanismo que estamos conversando en este momento, por ende todavía no va a aplicar. Pero si ustedes utilizan la DUCA-F como un certificado de origen y después hacen la respectiva IM5, entonces en su IM5 de ingreso sí tienen que consignar la declaración jurada. Ya no hay más consultas por el momento, licenciado. Ok, perfecto. Les agradecemos mucho a todos su participación. La verdad es que tuvimos bastante afluencia de personas, alrededor de, llegamos a tener un máximo de 280 personas conectadas, ahorita se están desconectando varios, y también una permanencia muy alta, pues, porque hasta ese momento teníamos 260 personas conectadas, así que les agradecemos nuevamente su participación, que estén atentos siempre a las disposiciones oficiales que comunica la Dirección General de Aduanas, para que se puedan informar sobre los cambios que estamos haciendo, no solo en este tema, sino que también para aspectos relacionados a la facilitación del comercio. Para el día de mañana, quienes no hayan podido estar, nuevamente nos vamos a conectar a las 9 a.m. para que todos puedan participar, puedan escuchar la sesión, y al igual que hoy vamos a tener abierto un espacio de preguntas y respuestas, donde van a poder trasladar sus inquietudes y nosotros con mucho gusto atendemos. Así que nuevamente gracias, cuídense y feliz día a todos.